Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. Sean todos muy bienvenidos a este estudio de la Escuela Dominical. En esta mañana tenemos la lección número 3 y el título de la lección se llama Jesucristo superior a Moisés. Tenemos como texto básico Hebreos 3 del 1 al 6 y el texto para memorizar lo tenemos en Hebreos 3, el versículo número 1, que dice lo siguiente: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a orar antes de iniciar este estudio de la palabra del Señor. Les invito a que oremos juntos y nos pongamos en las manos de nuestro Dios para que podamos recibir la bendición de entender la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque permites que estemos ya reunidos en esta mañana, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu palabra solamente la que llegue a cada uno de los escuchas, de los que estamos pendientes, de cada uno de los hermanos que nos escuchan, de cada uno de aquellas personas que también se unen para escuchar tu palabra, y que seamos uno en ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados y mis faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios que nos permite estar atentos a lo que la palabra del Señor dice. Sin duda que Jesucristo es superior a Moisés. Imagínese usted, para los hebreos, cómo debió haber impactado el hecho de que se les estaba clarificando precisamente esto, de que el Señor Jesucristo es superior a Moisés, ya que ellos tenían a Moisés en una alta estima. Pero veamos lo que la lección nos dice en esta mañana. Y Jesucristo es sin duda determinado como superior a Moisés. A los destinatarios del libro, a los hebreos, se les llamaba hermanos santos y participantes del llamamiento celestial. Estas palabras también nos identifican con ellos porque también hemos tenido la misma experiencia, ya que somos santificados y animados a continuar avanzando en el llamamiento que hemos recibido de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios. Un Padre santo sin duda debe tener hijos santos. Los hebreos tenían que considerar a quién estaban siguiendo, quién es Jesucristo. El escritor utiliza las palabras de apóstol, sumo sacerdote y fiel al referirse a nuestro Señor Jesucristo. Apóstol. Como apóstol, él era enviado del Padre, con el propósito de dar su vida para salvar a los pecadores. No hay otro enviado, solo él. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo y su vocación se manifestaron en una vida plena de santidad. Uno de los significados de la palabra apóstol es el de testigo. El Señor atestiguó con su muerte nuestra salvación delante del Padre. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el único representante de este orden, único y final. No hay otro como él. Es el que hace el puente entre Dios y nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Como fiel,
Él vino para hacer la voluntad del Padre. En los días que vivió como hombre, se sujetó a Él. Juan 4:34 nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30 dice lo siguiente, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué importante es meditar estos versículos que nos hablan precisamente de la importancia del Señor Jesucristo en nuestra vida, en la vida de todos los que estaban escuchando estas palabras. Con estas tres palabras que hemos mencionado, los hebreos que habían aceptado el llamamiento celestial fueron instados a que mantuvieran firme su profesión de fe. Estaban siguiendo la persona correcta, pero no deberían dar marcha atrás. Les era necesario afirmarse en la fe de Jesucristo. Jesucristo superior a Moisés. Moisés, como libertador, legislador y guía del pueblo en su travesía desde Egipto hasta casi entrar a la tierra prometida, la cual solo vio de lejos, fue fiel a Dios. También el Señor Jesucristo fue fiel al que le constituyó. La fidelidad del Señor se demostró al completar la obra para la cual había venido a este mundo. No dejó nada incompleto. Su obra fue perfecta. El Señor Jesucristo dijo a sus adversarios, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 45, 47 dice, ya les había dicho, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, también importante para poder meditar. Algunas de las cosas que Moisés escribió acerca del Señor Jesucristo las podemos encontrar en algunos versículos de Génesis, de Números y Deuteronomio. El Señor habló con los discípulos que iban a Emaús en Lucas 24:27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Moisés sin duda fue un siervo fiel a Dios y dio testimonio de que Dios levantaría un Salvador. Jesucristo, sin duda hay una diferencia grande entre él y Moisés. Con toda seguridad, el autor de Hebreos escribió algo que pudo haber causado una importante conmoción en los que le escucharon lo siguiente. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Jesucristo es digno de mayor gloria. Moisés fue dirigente del pueblo de Israel. El Señor es el Salvador de personas de toda raza, pueblo y nación. Su persona, su obra y su nuevo pacto son superiores a Moisés, quien solo sirvió a un pueblo y por consecuencia a nuestro Dios. Pero su liderazgo estuvo limitado. Moisés fue fiel en cumplir su labor, pero solo era un siervo. En cambio, Jesucristo es el Hijo de Dios. Por muy estimado que Moisés haya sido, siguió siendo solamente un siervo. Y además, Cristo, como hijo sobre su casa,
Él es el heredero de todo. Él es el unigénito del Padre. Es el Señor sobre su iglesia, la cual somos nosotros. Somos su pueblo, comprado por su sangre. Somos su propiedad. Y al igual que los hebreos convertidos, se nos exhorta a retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza de su venida y de su palabra, que su palabra es fiel. Pues tenemos aquí algunas también aplicaciones importantes que vamos a compartir con ustedes y que viene siendo el resumen de esta lección. Jesucristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Él fue fiel a la obra que vino a realizar. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es digno de mayor gloria que Moisés por su eternidad, por su identidad y por su obra redentora. Jesucristo, además, es hijo sobre su casa. Moisés fue solo un siervo fiel, como ya comentamos anteriormente. Al igual que los hebreos, se nos da una exhortación a que retengamos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza de nuestro Dios. Yo creo que sin duda es una lección muy importante para todos nosotros, de la cual tenemos que aprender que definitivamente el Señor Jesucristo tuvo un ministerio muy relevante e importante que nos dio la vida eterna. Su muerte nos dio posibilidad de tener la comunión con Dios y ser perdonados de nuestros pecados. El Señor Jesucristo es el que merece toda honra y toda gloria. Realmente servimos a un Dios muy amoroso y lleno de misericordia. Sin duda le amamos, sin duda le obedecemos y sin duda debemos de serles fiel como Él merece. Yo creo que esta lección nos ha enseñado a que debemos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo y debemos realmente ser sus testigos ante el mundo. Le doy gracias a Dios porque ha permitido que en esta mañana podamos meditar un poco de lo que el Señor nos dice y que podamos retener hasta el final sus consejos que tenemos y hemos recibido en esta mañana. Vamos a orar, amados hermanos, y con eso seremos despedidos de esta lección. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, y de reconocer que tu Hijo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Señor, es un fiel y realmente es grande, Señor, porque tú le has glorificado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos amas. Gracias, Padre Santo, porque nos incluyes. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia nos alcanza, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, recibieron una gran bendición de parte nuestra. Que el Señor nos siga manteniendo unidos y que nos siga manteniendo fuera de las acechanzas del enemigo. Que Dios les bendiga abundantemente.